y a unos cuantos millones de años luz de mi homólogo dimensional, un extraño personaje trataba de sobrevivir en una tierra desolada. Era una versión del hijo del Principito, corriendo y escondiéndose entre los escombros de una ciudad en ruinas, en un planeta Tierra, que poco o nada tenía que ver con el que yo había conocido. Aquella extraña visión desapareció de la misma forma que llegó, devolviéndome al momento en que Bills acababa de destruir la Tierra. Cada vez me costaba más diferenciar la realidad del sueño, sobre todo cuando ni siquiera sabía si lo que estaba viviendo era real o no. En cualquier caso, lo siguiente que vi fue la enérgica sonrisa de Bills, que se dirigió satisfecho a su ayudante. Bien, y ahora es el momento de compensar tantos años durmiendo, tal y como te prometí, Whis. Vayamos a dar un paseo por el universo, a ver qué planetas merecen ser destruidos. Así lo hicieron Bills y Whis, dando inicio a un viaje de destrucción, en el que el capricho y el estado de ánimo del dios destructor serían las únicas razones que decidirían la supervivencia de cientos, o incluso miles de sistemas solares. Por su parte, tanto los presentes en el planeta Kaioshin, como todos nuestros amigos en el planeta de Kaiosama, no podían hacer otra cosa más que guardar silencio, mientras sus pálidos rostros decían absolutamente todo lo que las palabras no podían. Otro golpe tremendamente fuerte para el corazón de nuestros héroes, esta vez en el planeta que representaba todo por lo que luchaban, y en el que la suerte de Gohan y Shin era desconocida por todos. Por todos menos por Dende, que habiéndose sacudido ya la tristeza por la muerte de Popo, y por la destrucción del planeta que gobernaba desde los cielos, pudo decirle unas palabras tranquilizadoras a los que tenía a su alrededor. Tranquilos, ellos no han muerto. Aunque la dimensión de la habitación del tiempo sea como una versión contraria de la Tierra por su tamaño y su forma, son totalmente independientes entre sí. Pero aunque eso sea cierto, jamás podrán salir de allí, afirmó un resignado Kibito. Dende sonrió y dijo, conozco a Gohan desde hace muchos años, y tiene de compañero a todo un Kaioshin. Seguro que encuentran la manera. Eso es. Resonó en la cabeza de todo el mundo. Era Picoro hablando telepáticamente, gracias a la ayuda de Kaiosama. Les explicó que en su día Gotenks y él pudieron salir de allí tras destruirse la entrada, elevando su ki al máximo y gritando con todas sus fuerzas. Estoy seguro que Gohan también conoce esa historia, concluyó Picoro. Y efectivamente, Gohan y Shin, que ya llevaban varios días dentro desde que había desaparecido la puerta, al principio se sintieron confusos, para luego asustarse al comprender que aquello solo podía tener una explicación, y no era precisamente buena. Tras tranquilizarse, Gohan recordó la historia que le contó su hermano sobre su enfrentamiento con Super Buu, la misma historia que acababa de explicar Picoro, por lo que sencillamente decidieron continuar con su plan de entrenar sin descanso día tras día, hasta que su poder fuera suficiente para hacer frente a Bills. Shin por su parte, aprovechó sus habilidades de dios creador, para procurar que la comida nunca faltase. Además generó una burbuja de descanso, que permitía al usuario disfrutar de una atmósfera más agradable a la de la habitación, de manera que sus cuerpos podrían recuperarse con mayor rapidez, y por ende mejorar con mayor facilidad. De esa forma, los días fueron pasando en el mundo exterior, y los años fueron transcurriendo en la habitación del tiempo. Durante todo este tiempo, la mayoría de nuestros amigos del planeta Kaioshin estaban residiendo en Nuevo Namek, donde fueron recibidos con los brazos abiertos al conocer lo ocurrido. Jaco y el rey de la Vía Láctea decidieron regresar a sus respectivos puestos de trabajo, mientras que Yamcha, su gato Puar, Chaos, y el maestro Kame Sennin, decidieron quedarse para estar al tanto de cualquier novedad sobre Gohan y Shin. A mí nadie me preguntó sobre lo que quería hacer, por lo que simplemente me quedé en el planeta divino, donde pensaba que tendría más posibilidades de saber cómo había llegado a esta extraña y cruel dimensión alterna. Mientras tanto, Bills no había perdido el tiempo. Con una media de 100 planetas diarios destruidos, parecía que nunca quedaría satisfecho. Por si fuera poco, la versión gorda de Bills del universo 6, se encontraba frente al planeta Salad, dispuesto a cumplir lo que le dijo a su hermano en la masacre del planeta Kaioshin. Así fue como le ordenó a Vados que hiciera el trabajo por él, en una imagen que recordó inevitablemente a la destrucción del planeta Vegeta, con cientos de Saiyajins intentando evitarlo en las capas exteriores de la atmósfera del planeta. Habían sido avisados de la situación por los Kaioshins de su universo, pero no para que intentaran atacar al dios destructor, sino más bien para que tuvieran tiempo de huir del lugar.
Sin embargo, y aunque en este universo fueran una raza pacífica y bondadosa, la sangre Saiyajin que fluía por sus venas, les impedía abandonar su hogar sin luchar. Un orgullo que de poco o nada sirvió, pues al igual que con Freezer, el planeta fue destruido en pocos segundos, haciendo desaparecer a la raza Saiyajin de ese universo, solo para la tranquilidad de un dios gato, que temía que le sucediera lo mismo que a su hermano gemelo. ¿Qué desea hacer ahora, señor?, preguntó una inmutable Vados. Ahora voy a comer y a descansar un poco. Después podríamos retomar de nuevo la búsqueda de las Super Dragon Balls, pero esta vez sin torneos, y sin avisar a mi estúpido hermano. Justo en ese instante, y de la misma forma que ocurrió tras la explosión de la Tierra, las imágenes de mi mente volvieron a saltarse todas las leyes de la física, dejándome ver de nuevo ese futuro apocalíptico, con aquella versión del hijo de Vegeta huyendo desesperadamente. Lo cierto es que no logré comprender del todo, de qué huía y por qué, pero pronto esa duda quedaría resuelta, para sumar otras cuantas preguntas a cambio. Tras escapar con una chica extrañamente familiar a una corporación cápsula en ruinas, mis ojos observaron algo increíble. Pude ver a un ser aparentemente idéntico a mi amigo, el Patán Goku, pero con una mirada totalmente contraria a la del inocente ser que yo conocí. Ese extraño personaje luchó contra la versión futura de Trunks, en una pelea que terminó con la huida in extremis del único Saiyajin vivo de esa dimensión. Así fue como le vi entrar en lo que sin duda era una máquina del tiempo, rumbo a una época más favorable, en un viaje en busca de esperanza y ayuda, para proteger a un mundo dominado por el que él mismo llamó Black Goku. No sé si fue por la misma razón por la que yo acabé en esta realidad, o si precisamente mi presencia fue la causante de la distorsión, pero por alguna razón, el viaje de Trunks terminó llevándole a la misma dimensión a la que yo fui arrastrado, y no a la que él pretendía ir, y a la que yo trataba de regresar. Así fue como en mitad de los escombros que quedaban del planeta Tierra, apareció la máquina del tiempo de Trunks, en una imagen desoladora, de la que ni siquiera fue consciente, hasta que despertó varios minutos después de su llegada. La cara de Trunks expresaba absoluta incredulidad. Trataba de repasar los cálculos y la configuración del viaje, pero por más que comprobaba todo, no lograba entender qué era lo que había fallado. Efectivamente, se encontraba en la Tierra, y se encontraba en el año que él había elegido, pero ya no quedaba nada ni nadie que pudiera ayudar. ¿Acaso Majin Buu despertó en este tiempo y fue el causante de esto?, pensó el bueno de Trunks futuro. Teniendo en cuenta lo sucedido con Cell Semiperfecto, no pudo evitar pensar en que seguramente su padre habría actuado de forma similar, ayudando al renacimiento del monstruo que él mismo evitó en su realidad, y que quizás esta vez nadie pudo acabar con él como con Cell. A partir de ahí, las opciones para el viajero temporal eran prácticamente cero. Sin combustible para regresar, flotando en mitad del vacío espacial, y sin ser capaz de captar el ki de ninguno de sus amigos, simplemente asumió que este era el final. Su muerte llegaría en absoluta soledad, su misión había fracasado, y las muertes de su madre y Mai habían sido totalmente en vano. Ya solo quedaba esperar a que un milagro ocurriese, y que algo o alguien viniera a sacarle de la pesadilla. Lamentablemente, y lejos de poder llamarlo milagro, lo que vino en su búsqueda iba a empeorar aún más la pesadilla. Y es que a los pocos minutos, una fisura se abrió en el tejido espacio-temporal, apareciendo de ella aquel ser con el aspecto de Son Goku con mirada malvada, que ya había visto en la primera visión. Cuando lo hizo automáticamente se dio cuenta de la ausencia de aire, así como del frío absoluto que reinaba en el lugar. Incapaz de mantenerse vivo durante mucho tiempo, en un principio trató de regresar inmediatamente, antes de que la muerte le llegara de la manera más absurda. Pero antes de hacerlo, se dio cuenta de que su viaje no había sido erróneo, como pensó al principio. A unos cuantos kilómetros, en la oscuridad del espacio, pudo observar la máquina del tiempo de Trunks flotando a la deriva. No tardó demasiado en comprender cómo la estrategia de Trunks había sido viajar al pasado para buscar ayuda huyendo de él, pero que el plan le había salido absolutamente mal. Olvidándose por un momento del vacío espacial, no pudo evitar reír, expulsando parte del aire que le mantenía vivo. Me tengo que ir pronto de aquí si no quiero morir, pero antes voy a despedirme de mi viejo amigo, dijo para sí mismo aquel ser con aspecto de psicópata. Así fue como voló rápidamente a la máquina de Trunks, donde pudo observar cómo yacía casi inconsciente por la desolación del momento, y por los golpes recibidos en su enfrentamiento contra él. Su intención no era otra que la de hacer sangre, meter el dedo en la llaga, hacer leña del árbol caído, o simplemente, reírse de Trunks antes de acabar con su vida.
Fue entonces cuando cargó una bola de energía para llamar su atención enfrente de la máquina. Trunks levantó la cabeza, y contempló la imagen de Black con absoluta incredulidad. Y de la misma forma que le ocurrió cuando vio a nuestro Goku, automáticamente lanzó un gran golpe, que rompió la cabina de la máquina, y sorprendió hasta a Black, que no esperaba ni la más mínima resistencia. El villano le devolvió el golpe casi instantáneamente, lanzando a Trunks a las cercanías de la fisura temporal, y haciendo que él también se diera cuenta de la ausencia de aire, y de cómo esta estaba afectando a Black desde hacía más tiempo que a él. De repente pudo vislumbrar una luz al final del túnel. Este será mi final, maldito, pero tú te irás conmigo, pensó lleno de ira Trunks. Su plan era evitar a toda costa que Black se acercara a la fisura temporal, reteniéndole el tiempo suficiente para que la ausencia de aire acabara con lo que ni siquiera un Super Saiyajin 2 pudo hacer. Black cambió el gesto, pues de repente la situación se había complicado mucho más de lo que él esperaba. Si tan solo hubiera lanzado una bola de energía desde la distancia, regresando después a su tiempo, nada de esto estaría sucediendo. Da igual, pensó Black. Solo tengo que quitar al insignificante Saiyajin de mi camino. Así fue como voló rápidamente hacia Trunks, que a su vez se transformó, y cuadró su postura de combate, como retándole a enfrentarse mano a mano en pleno espacio. Nada más lejos de la realidad, la inteligencia en combate del visitante del futuro ya tenía un plan en mente. Quería dejar que Black se acercase, haciéndole pensar que quería luchar con ataques físicos, para en el último instante, hacer uso de la última carta que le quedaba en la baraja de la vida. Y efectivamente, cuando estaba tan solo a unos metros de distancia de Trunks, el Saiyajin híbrido del futuro, lanzó un Taioken propiedad de su viejo amigo Tenshinhan, y que podía convertirse en una técnica decisiva, para acabar con el mayor enemigo que había conocido. El ataque consiguió cegar a un Black Goku, que a esas alturas ya sufría la falta de oxígeno. Para cerrar su jugada maestra, le propinó un golpe en el estómago con todas las fuerzas que le quedaban, consiguiendo expulsar el poco aire que aún guardaban los pulmones de Black. Aquello redujo considerablemente la capacidad de reacción del villano, que trataba desesperadamente de recuperar la visión, mientras lanzaba golpes y energía casi al azar, aumentando así su pérdida de oxígeno, y reduciendo proporcionalmente su tiempo de vida. Para cuando pudo recuperar la visión, las fuerzas ya habían abandonado casi completamente aquel cuerpo idéntico al de Goku. Trunks tampoco estaba en una gran situación, pero sí lo suficiente mejor para lanzar un gran Masenko, que si bien no fue el causante real, sí consiguió que después de recibirlo de lleno, el cuerpo de Black yaciera inconsciente, muerto, y empezando a congelarse entre los escombros del antiguo planeta Tierra. Trunks sonrió satisfecho, mientras se preparaba para su muerte con absoluta y total felicidad. La felicidad del deber cumplido, la felicidad de saber que aquel extraño ser no haría daño a nadie más, y que aunque hubiera sucedido de la manera más extraña, había logrado cumplir la promesa que le hizo a sus seres queridos, que tanto sacrificaron por ayudarle en su misión. Y en ese momento, observó como el anillo de Black se tornaba de un verde brillante, mientras una fuerza invisible parecía arrastrarle de vuelta a la fisura. Al principio no entendió lo que sucedía, pero no tardó en comprender que aquel anillo debía ser el medio que había usado Black para encontrarle, y que por ende, debería servirle para regresar a su planeta. Así fue como Trunks se colocó el anillo, pero lo único que consiguió fue que dejara de brillar, y que la fisura espacio-temporal empezara a menguar. Era casi como si la puerta de la vida se cerrara delante de tus ojos y no pudieras hacer nada. No entendía por qué no funcionaba, pues desconocía absolutamente la naturaleza de Black y la de su anillo. Lo único que pudo hacer es volver a mirar el cadáver de su enemigo, en busca de alguna respuesta. Y cuando apenas le quedaban unos segundos para perder la consciencia, se fijó en aquel pendiente que colgaba de la oreja izquierda de Black, y el cual siempre le había parecido tan extraño, como tremendamente similar a los que portaba aquel Kaioshin, que le ayudó a evitar la resurrección de Majin Buu. Si el anillo tiene algún tipo de poder mágico, lo más lógico es pensar que el pendiente tiene también algún uso, y no solo el meramente estético, pensó en décimas de segundo Trunks. Tampoco tenía nada que perder, salvo la vida que se le escapaba segundo a segundo, así que se colocó el arcillo en su oreja, y de nuevo se acercó a la fisura temporal. Esta vez el anillo volvió a brillar, y fue él el que se vio arrastrado a ella.
Antes de entrar en la distorsión, no pudo evitar quedar inconsciente, debido a la hipoxia extrema sufrida en el espacio. Pero milagrosamente, se agarró a su vida con tanta fuerza, que consiguió conservarla hasta volver a su época y dimensión. Al llegar cayó hacia el suelo de su destrozado planeta, en una imagen idéntica a la de Black en nuestra realidad, pero con un regusto mucho más dulce en esta versión. A los pocos minutos, alguien le despertó diciendo su nombre. «Despierta, Trunks, soy yo». Al abrir los ojos, contempló a su amada Mai. No había muerto en el ataque de Black, y consiguió llegar hasta el inconsciente cuerpo de Trunks después de verle caer. Lo que hasta hace unos minutos parecía el fin del mundo para nuestro amigo del futuro, y dejando a un lado los recuerdos de la espeluznante muerte de su madre, terminó resultando en el mejor final posible para su viaje, uno que jamás había podido imaginar, y que acabó con la catástrofe que se estaba viviendo en su planeta Tierra. Black estaba muerto, y además había logrado regresar a su tiempo, donde su querida novia le esperaba con vida. Por una vez, esta extraña dimensión jugó un papel totalmente rocambolesco, que terminó con un final feliz para variar, al menos para el futuro de Trunks. Aquella tierra volvería a disfrutar de paz y prosperidad, gracias al inconmensurable valor de un joven Saiyajin híbrido que prácticamente había cargado con la defensa de su planeta desde su nacimiento. Y hasta ahí llegó mi visión sobre el futuro, regresándome inmediatamente a la realidad, o extraña realidad mejor dicho, que me había tocado vivir tras mi extraño viaje dimensional. Estaba de vuelta en la desoladora imagen del planeta Tierra, cuyos restos habían sido testigos de una increíble batalla temporal, incluso tras su muerte a manos de Bills. Ya habían transcurrido 7 días en el exterior, y 7 largos años en el interior de la habitación del tiempo. Fue entonces cuando una pequeña fisura apareció en forma de círculo, que dejaba entrever un blanco absoluto detrás de ella. Era una apertura entre la dimensión de la habitación y la nuestra. Había llegado la hora, el entrenamiento de Gohan y Shin había terminado, y se disponían a salir al mundo exterior.